Vamos a saludar ahora a Ariel Doracio, que es el coordinador del Consejo Asesor de Vivienda de la Oficina del Consumidor. Con él vamos a hablar de un tema que parece recurrente en los últimos tiempos, porque lo venimos abordando. Tiene que ver con la ley de alquileres, tiene que ver con esta posibilidad de que se puedan sentar las partes en una mesa, aunque da la sensación que son partes que tienen posturas bastante diferentes, ¿no? Ariel, ¿qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo estás, Chau? Para vos. Bueno, y contanos, ¿dónde estamos hoy parados en cuanto a lo que es la ley de alquileres? Porque de un lado está la mirada del inquilino y del otro lado está la mirada del que alquila. Y en el arranque, digo, parece que estamos hablando de que se tienen que sentar en una mesa, pero con posturas que son sumamente diferentes. Sí, estamos en un momento muy complejo para todo el país. Las personas que alquilan y obviamente los propietarios de vivienda no son ajenos. Hoy por hoy la inflación ha hecho mella en el índice alquiler y tenemos aumentos oficiales en el orden del 51% para aquellos que tienen que actualizar los valores del alquiler, algo que queda lejos de las posibilidades de las trabajadoras y los trabajadores a la hora de hacer frente a un contrato de locación. Y por el otro lado, lo que plantean las empresas y las cámaras inmobiliarias, una caída en la rentabilidad en torno al valor que tiene la propiedad en el mercado. Estas posturas son insalvables cuando se reúnen en una mesa de diálogo sin que el Estado pueda proponer algunas alternativas para poder acercar las posturas. Nosotros entendemos que lo que ha hecho Feletti es muy importante, de empezar a transitar un camino de diálogo entre las partes para encontrarle una salida a un problema que tiene que ver con garantizar un derecho constitucional que es el de acceder a una vivienda digna. Algo que no hizo el ministro Ferraresi, dado que es su competencia como ministro de Hábitat, no ha tenido ningún tipo de interés en que se cumpla la ley de alquileres ni de tampoco encontrar alternativas para garantizar un alquiler justo y digno en la República Argentina. Está claro que esta ley fue muy esperada, pero que una ley sola y sin un Estado presente que tutele los derechos de los inquilinos no sirve para nada, y hoy tenemos a las claras esta situación porque la han dejado a merced del mercado, que ha reaccionado negativamente a la ley, subiendo los precios en las renovaciones exponencialmente, triplicando la inflación en algunos casos, planteando también el retiro de propiedades, porque el Estado se lo permite, esto hay que decirlo, es cómplice en este caso y sobre todo el Estado Nacional de lo que sucede en materia de alquileres en la República Argentina. Ariel, en este caso que estás contando, dos puntos vitales en la discusión. Por un lado, ¿cuál debería ser el índice inflacionario de los alquileres? Y por otro lado, ¿cada cuánto debería ajustarse? Porque uno puede llegar, y te escuché hace pocos días en una entrevista que brindabas en un medio nacional, hablando de la posibilidad de que haya un ajuste mensual. ¿Esto es viable? ¿Es posible? Verdaderamente no. Si sucede esto, vamos a estar en un conflicto en torno a la cantidad de morosos que va a haber en relación al pago del alquiler. No podemos pensar un ajuste mensual o semestral. Lo que tendríamos que pensar es ver de qué manera el Estado establece una promoción fiscal para que se vuelquen viviendas al mercado locativo, empezar a generar también una presión fiscal para la vivienda vacía, para que también se vuelque al mercado locativo. Y lo que nosotros entendemos que es fundamental es empezar a constituir un fondo para construir vivienda pública en alquiler, generar alquileres protegidos con promoción fiscal, digo, avalar y continuar sosteniendo la construcción, porque entendemos que dinamiza el mercado laboral, que genera una inyección de dinero en todos los bolsillos, pero tiene que haber reglas claras, tiene que ser justo para todos, porque Argentina pasó a tener en las grandes ciudades como Santa Fe, como Rosario, como Córdoba, como Capital Federal, un 35% de inquilinos, 30% para lo que es la provincia de Santa Fe y también para la provincia de Córdoba. Algo que si lo miramos, por ejemplo, con el año 2001, prácticamente se duplicó la cantidad de personas que alquilan, y esto tiene que ver con que muchas familias han quedado muy lejos del sueño de la casa propia. Entonces hay que regular de manera justa y equitativa el acceso al alquiler y no seguir garantizando o siendo garante de los negocios de aquellos que concentran el capital inmobiliario en pocas manos. No hablamos de aquellos pequeños propietarios que tienen una, dos, tres, cinco viviendas en alquiler. Hablamos de aquellos que tienen, y existen,
más de 100 propiedades en alquiler y muchos ocupan una banca en el Poder Legislativo y por eso están desesperados hoy por cambiar la norma porque establece un registro de contratos de locación donde se va a conocer qué cantidad de vivienda tiene cada uno en alquiler y también buscamos un registro de vivienda ociosa para saber qué cantidad de vivienda ociosa hay en la Argentina y quiénes son los dueños de esta vivienda ociosa, es decir, los dueños de la especulación inmobiliaria. ¿Y cuál sería el porcentaje que debería tomarse? ¿Cuál sería lo razonable? Porque uno cuando habla de ese porcentaje de aumento, enseguida lo emparenta con la inflación. Ahí no te escuché bien, pero si hablamos del porcentaje que Exacto. debería incrementarse, nosotros entendemos que debería ser por el índice salarial, que es un índice que se está ajustando alto porque según lo que marca el RIPTE, estamos hablando de un 49-50%, no diferiría mucho del índice alquiler, pero lo que no podemos hacer es atarlo a la inflación como quieren hacer algunos y incrementar cada 6 meses. En todo caso, debemos pensar por qué la vivienda se sigue comercializando en dólares cuando los salarios en la República Argentina obviamente operan en pesos y muy lejos están de esa realidad y es por eso que tenemos un alto índice de morosidad, pero además también lo que tenemos es mucha dificultad de los estudiantes que llegan a las ciudades para conseguir inmuebles, de poder sortear lo que son los gastos iniciales que son altísimos. Entonces, tiene que haber política pública, no para que pierdan los propietarios. Nosotros no queremos eso. Nosotros lo que queremos es que se garantice el acceso al alquiler de una forma asequible y posible para los laburantes, para los estudiantes, para los jubilados, que hoy también son, a la hora de planificar, una población esencial a tener en cuenta porque lo que estamos observando es que muchos ancianos llegan a la jubilación sin la vivienda propia, entonces tienen que salir a resolver el alquiler y no reúnen, por ejemplo, las garantías, algo que hoy por hoy está consignado en la Ley Nacional de Alquileres, pero que es uno de los puntos que sistemáticamente se incumple. Bien, y te hago una más por lo que decías, ¿no? El aumento que marca la actualidad con respecto al año 2000, 2001, creo que hiciste la comparación por allí. Te quería preguntar acerca de la oferta y la demanda. Digamos, ¿cómo estamos en ese sentido? ¿Está equilibrado o no? Hoy por hoy no. Hoy hay una demanda sostenida y creciente con una oferta que se ha retraído, y esto es cierto, y hay estudios de las universidades que así lo demuestran. Pero esto no puede suceder porque nosotros venimos del boom inmobiliario que fue y que estuvo en vigencia hasta hace 5 años en nuestro país, donde se construyó muchísimo, donde se sumaron muchísimos metros cuadrados, incluso a expensas de perder calidad de vida, ¿no? Nosotros hoy padecemos cortes de servicios, tanto de luz, de gas, como también de agua, falta de presión de agua en las grandes ciudades. Y esto es producto de que se sumó una gran cantidad de metros cuadrados sin una planificación urbanística. Bueno, hoy nos llama la atención de que lleguen los estudiantes a ciudades como Santa Fe, como Rosario, y que no encuentren viviendas para alquilar cuando los monoambientes y las unidades de un dormitorio se han construido de manera exponencial en nuestras ciudades y hoy parece que han desaparecido mágicamente. Por eso debemos crear registros para conocer qué cantidad de vivienda ociosa hay, quiénes son los titulares y establecer un impuesto progresivo para aquellos que tengan más de 5 viviendas ociosas. Y lo remarco porque a veces la discusión se torna absurda entre inquilinos y pequeños propietarios, y aquí lo que buscamos es garantizar derechos y en todo caso marcarle la agenda a aquellos que tienen más de 5 viviendas hoy volcadas a la especulación inmobiliaria. Ariel, muchas gracias por este contacto con Buen Santa Fe, muy amable. Muchas gracias a ustedes y un abrazo grande. Ariel Doracio, de la Oficina del Consumidor, de Vivienda, de la Oficina del Consumidor, hablando con nosotros.